tiempo. En un momento. Ok, dicho eso, llamamos a Dani para que abra el debate. Dani, a tu primera palabra. Pues intuyo que se me oye bien. Se te escucha perfecto. Vamos a darle un saludito a la sala ya Marieta, que está por ahí. Así que, nada, remove darts. Vale. Punto de encuadre con 3 justificaciones. Otro punto de mitigación hacia las 2 alternativas que se proponen en oposición. Antes de que lo diga Juanjo, vamos a ver cuáles son los costes de oportunidad que se tienen que asumir en ambas bancadas y cómo se lidian mucho mejor dentro del gobierno. Y 2 puntos de construcción positiva. Ese va a ser el primer turno del primer ministro. Vamos con los puntos de encuadre. Primero, es que el movimiento ambientalista es un movimiento integrante y aglutinador. Esto quiere decir 3 cosas. El primero es que en general no es revolucionario, por lo tanto no quiere promover cosas muy grandes de romper con el statu quo, como si pudieran hacer otra serie de grupos. No es definitorio a la hora de yo decidir cuál es el voto, si es que tiene una alianza con el movimiento ambientalista o no. Si es que la tuviera, hay 2 puntos más. El primero es que hay un consenso global bastante importante sobre la importancia del medio ambiente. Esto es muy generalizado, no importa si eres un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, probablemente tengas suficiente conciencia. Otra cosa es cómo se desarrollen las políticas, pero la importancia en sí de cómo se tiene que desarrollar o que tiene que haber construcción en positivo en cuanto a políticas del consenso sobre el medio ambiente están. Y tercero es que es un movimiento muy poco ideológico. Esto se ve dentro de la materialidad porque dentro de la propia Unión Europea los movimientos y las políticas ambientalistas están dentro de todos los programas de los partidos políticos. Independientemente de la forma en la que se realicen, la mayoría de las personas están de acuerdo con que tienen que existir una serie de cosas. Por lo tanto, creo que no es un movimiento que defina demasiado en cómo yo me identifico dentro del aspecto político y dentro de un abanico de opciones. Creo que es muy poco ideológico y que existen ciertas razones para poder entenderlo. Vamos ahora con la construcción, sin antes darle el punto a baja. Brother, la mayoría de personas que están dentro del movimiento ambientalista ven como causa a la debacle de la tierra el capitalismo y por tanto son extremadamente personas anticapitalistas que consideran que se están sacando de la tierra. Hay que entender una cosa. No es lo mismo el movimiento ambientalista que los partidos verdes. Esto es una cosa realmente distinta y radicalmente distinta. El movimiento ambientalista propone que se tenga cuidado con el medio ambiente y que hay que hacer cosas en sentido. No necesariamente que tengan que romper con el statu quo y que sean súper revolucionarios. Si no, entiendo los here de alta oposición antes cuando estaba haciendo los puntos de encuadre. Eso está bastante feo. Vale, punto de Juanjo, ya no doy más puntos, sigo con la construcción. Para matizar el punto de Fer, no es que estén en contra del capitalismo, pero el capitalismo genera las lógicas que provocan la contaminación. Eso es lo que significa la oposición al movimiento verde. No necesariamente. A ver, hay que entender una serie de cosas. Primero, es que el movimiento ambientalista está dentro y bastante inculcado dentro de la propia sociedad. Ya se están haciendo esfuerzos por las sociedades capitalistas de poder seguir haciendo este tipo de políticas. No entra dentro. Si queréis romper con el statu quo, no se van a alcanzar. Incluso la construcción en positivo va a ser mucho mejor que esto. Vamos con las primeras mitigaciones. Primero es cómo se puede dar dentro de la empresa privada. Hay 2 opciones. El primero es que no tenga mucha capacidad de acción ni capacidad de convicción hacia una empresa privada, porque probablemente la empresa no tenga incentivos a aliarse, ya que probablemente no perciba beneficios dentro del propio corto plazo, que es probablemente lo que más le interesa. En este aspecto, ¿cómo queda? Es que la empresa privada tiene muy poca probabilidad de compartir intereses conmigo para poder llegar a yo generar algún tipo de acción, a generar algún tipo de beneficio dentro de la sociedad, si es lo que quiero. Segundo, si por las mismas lógicas de oposiciones es un movimiento tan anticapitalista, no tendría ningún sentido y las diferencias serían mucho más grandes si es que yo me alío con las empresas privadas. Y segundo punto, es que el greenwashing está muy permeable dentro de la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas, y se las puede ver mal porque ya buscan todas las excusas para poder hacer de alguna manera, digamos, el greenwashing para que se las vea como verdes, que se las vea como que respetan el medio ambiente, etcétera, 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 aunque luego sean unas hijas de puta. Y segundo punto, es en cuanto a las ONGs. Es que probablemente no esté el mundo tan politizado, porque está el mundo igual de politizado porque las ONGs ya tienen bastantes sesgos a la hora de con quién salían y con quién no. Entonces, el punto de cómo los votantes se pueden ver desaliados o cómo el propio movimiento puede tener disidencias en sí no entra tanto porque quizás sea exactamente el mismo punto de disidencia. Vamos con la construcción en positivo. La primera son en cuanto a los
costes de oportunidad y la segunda, en cuanto a la capacidad de acción, creo que la capacidad de acción es más fácil de entender, empecemos por ahí. Primero es en cuanto a la capacidad de encadenar políticas. Creo que el medio ambiente no se puede solucionar y la gente no entiende que se soluciona dentro de un corto plazo. La continuidad y la necesidad de poder hacer planes a largo plazo es muy alta. Esto porque se ve mucho mejor dentro del mundo de gobierno. Porque la capacidad que tiene el Estado y la capacidad que tienen los partidos políticos de poder seguir haciendo planes dentro del largo plazo es mucho más alta. Porque un partido político probablemente no pueda, aunque entre al poder la oposición, no pueda romper un plan que se tiene que hacer hasta 2030. La financiación puede seguir ahí. Hay organizaciones internacionales que ya te prestan dinero para hacer esta serie de programas. Creo que la continuidad es un punto súper importante en cuanto a cómo se tiene que desarrollar y cómo se tiene que ver dentro del movimiento ambientalista. Creo que la capacidad de acción es mucho más alta, se tiene mucho mejor, ya te da un punto, Fernando, nada. La capacidad de acción es mucho más alta dentro del mundo de gobierno. Y es que segundo punto, por los costes de oportunidad que tienes que asumir dentro del mundo de gobierno. El primero es que ya tengo relaciones con los políticos y tengo la capacidad de generar políticas. El coste de oportunidad es mucho más grande en oposiciones, porque tengo que dejar parte de este statu quo para desligarme por completo de los partidos políticos y de desligarme del apoyo político y de la capacidad de generar cosas y de tener impacto dentro de la sociedad que ya disfruto. Creo que cuando yo lo que quiero es generar impactos y cuando creo que lo mejor es generar soluciones, la mejor manera que tengo de hacerlo es de tener una mínima garantía de que esto se puede llevar a cabo. Esta es la mejor manera siguiendo con los partidos políticos. Y es que la segunda, el partido político en sí también a la hora de negociar tiene mucho más que perder, porque el partido político no puede defraudar a su votante, porque el partido político no puede quedar como un cabrón. Una empresa privada puede hacerlo, porque tiene capacidad propagandística mucho más alta, tiene una capacidad de movilidad mucho más alta dentro del resto de países y aparte están mucho más asentadas que los partidos políticos, que son mucho más volátiles. En este aspecto, la posibilidad que tengo de perder siendo un partido político es mucho menor, es mucho mayor, por lo tanto, la posibilidad de negociación es más fuerte dentro del mundo para las personas del movimiento ambientalista. Vamos a ver cómo serán los costes de oportunidad dentro del mundo de oposición y por qué los puedo asumir, dado que son mucho mejores los de gobierno. Primero, las posibles disidencias. Hay dos aspectos de cómo se puede ver. El primero es que ya es un movimiento suficientemente amplio, con muchas corrientes, como para que se produzca una disidencia tan grande o tan sumamente diferencial dentro del mundo de gobierno, como para poder, como para que los perjuicios sean tan altos. Creo que incluso si esto fuera cierto, aún así prefiero la capacidad de acción y la capacidad de poder conseguir mis objetivos. Creo que este es el principal objetivo de cualquier movimiento social. Y el segundo aspecto es cómo me enfrento yo hacia esto, hacia el peor mundo de gobierno, es la movilidad del votante en cuanto a la disidencia que puede surgir dentro de la propia política. Creo que la movilidad del votante no es alta, porque los movimientos ya se alían con partidos que son ideológicamente parecidos a ellos. Creo que visto esto, los costes de oportunidad son más altos en oposición, queda mucho más claro, el encuadre es bastante justo, porque si no, no se podría debatir y si no, no tiene sentido que sea la empresa privada, solo puede ganar alta gobierno. Muchísimas gracias por ese maravilloso discurso. Ahora para abrir el debate en oposiciones llamamos a Juan. Juan, con tu primera palabra. Hola, ¿se me escucha? Se te escucha perfecto. Vale, antes de comenzar, sala muy top con grandísimos colegas, así que me hace muchísima ilusión estar aquí. 3 dedicatorias como siempre, la primera a Jaimito, la segunda a mi familia, la tercera al señor, que es el mejor. Así que voy a comenzar con este discurso, no sin antes decir, pois por vos, porfa, que si no, no me entero. Uy. Comienza entonces en 3, 2, 1. Es importante entender que la comparativa versa acerca de costes de oportunidad, versa acerca de cómo se construye la negociación y versa sobre todo acerca del esfuerzo que yo tengo que hacer para generar los incentivos de ambos lados de la comparativa. Porque noten el wording de la moción. El wording de la moción es priorizar la negociación, no priorizar los beneficios, no exclusivamente negociar con uno de los dos, sino priorizar. En este sentido, 3 líneas de análisis por parte de primera oposición. Primero, ¿cuáles son los incentivos que tienen cada uno de los actores a negociar con el movimiento ambientalista per se? Porque razonablemente el actor que tenga más incentivos es el que tengo que despriorizar, porque en el coste de oportunidad probablemente vaya a seguir negociando conmigo. ¿Cuáles son los incentivos entonces que tienen los partidos políticos y por qué son mayores? 3 razones. 1, hay una transversalidad con respecto a los lobbies que financian los partidos políticos que está mucho más cercano al movimiento verde, justamente por lo que explica Dani Depe, porque en general son movimientos que propugnan ideologías que vienen bien a todas las personas. 1, porque no tiene coste de oportunidad, como si puede ser la medida económica
económica, por ejemplo, del partido de izquierda, que supone un coste de oportunidad con respecto al partido de derecha, pero segundo, porque generalmente están despriorizadas y son medidas estructurales que buscan el bienestar de la población en general. Eso significa que en la mayoría de los casos hay un consenso dentro de los distintos partidos políticos que ya es favorable a la negociación. Eso es parecido a lo que hizo el primer gobierno, pero noten que no juega a su favor, porque si los partidos ya tienen incentivos per se a negociar con los movimientos ambientalistas, es poco estratégico darles más voz en esas negociaciones, porque probablemente ya sean más afines a nosotros. La segunda razón es porque los movimientos ambientalistas son lobbies cercanos a otros lobbies que tienen gran presión dentro de los partidos políticos, por ejemplo el movimiento feminista, por ejemplo las izquierdas dentro de los distintos estados. Eso significa que dentro de la comparativa tienen incentivos los partidos políticos a acercarse a estos movimientos justamente porque eso les permite generar mayores espacios de afinidad con estos terceros. ¿Por qué estos terceros son importantes? Porque son stakeholders de sus campañas, porque son los que les financian, porque son los que le dan voz. Miren, por ejemplo, como Podemos dentro de España parte justamente de la voz que le da el movimiento feminista y toda la izquierda dentro del espacio que se da a partir de 2015. Eso significa que probablemente haya una mayor cercanía con respecto al partido político. Y lo tercero, porque son intereses transnacionales, porque probablemente ya se dan y se reconocen dentro de la comparativa ayudas externas que ya apoyan estos movimientos ambientalistas, como la Agenda 2030. Eso significa que el partido político es muy tendente a negociar con nosotros y por lo tanto puede ser perfectamente despriorizado. Pero ¿por qué entonces en comparativa la empresa tiene menos incentivos? Por tres razones. Lo primero, porque condiciono sus costes de producción, porque hacer que una empresa se vuelva más verde probablemente tenga que cambiar las materias primas que usa, la forma en la que produce, la cantidad de residuos que vierte. Eso hace que en general la empresa sea más recelosa, porque entiende que o puede perder beneficios o puede minimizar su margen de ganancia dentro de la comparativa. La segunda razón, porque hacerse verde hace que tengas una mayor fiscalización, porque ahora tienes que cumplir una serie de estándares, tienes que cumplir una serie de compromisos que tú tienes con estas fundaciones, ahora te lo doy, con esta serie de asociaciones, y eso lo que significa es que nuevamente tú no puedes priorizar los objetivos que tú tenías. Eso genera dos cosas dentro de las empresas. Uno, descontento entre los accionistas que quieren maximizar su beneficio, y dos, disputas dentro del consejo de dirección de las empresas, lo que hace que en general la empresa funcione peor. Por eso en general la empresa tiende a guardar una distancia con respecto a estos agentes y es importante priorizarlos en la negociación. Y la tercera y última razón, porque en general ya hay una narrativa muy fuerte, que es lo que te decía TM, de que justamente estas empresas son las que han generado la contaminación y por lo tanto hay una polarización muy fuerte. Reducir esta polarización es imprescindible para entrar en la comparativa. Dime, Dani. Fíjate que para hacerse verde probablemente sea a partir de políticas públicas. La continuidad alta se da en gobiernos. Las empresas no tienen ningún incentivo para aceptar todas esas políticas que les restan beneficios. No, justamente no. Primero, porque la forma en la que se aplican las políticas públicas es coactiva, lo que significa que las tienes que asumir sí o sí. No necesito negociar como movimiento ambientalista por la cercanía que ya te he dicho y la empresa lo va a tener que hacer sí o sí. La comparativa es con qué grado de agrado, valga la redundancia, lo hace la empresa, porque cuanto más agrado tenga, más incentivos tendrá en cumplirlo voluntariamente, lo que hará que la tengas que fiscalizar menos y que en general todo funcione mucho mejor. Creo que este punto ya está ganado dentro de la comparativa. Vamos al segundo punto, y es en qué lado de la casa es más fructífero que la negociación sea efectiva, porque esto es importante, ¿no? Al final una negociación tiene que llegar a buen puerto para que los objetivos que se pretenden se puedan materializar. ¿Por qué creemos que va a ser más efectivo dentro del lado de oposición? Por varias razones. Lo primero, porque permite un acercamiento de posturas. Entiendan que esto es un debate a tres bandas. Está la empresa, está el movimiento ambientalista y está el político. Tenemos dentro de la comparativa que el político y la empresa son razonablemente cercanos entre sí en ciertas ideologías, el movimiento y el partido son cercanos entre sí, pero la empresa y el movimiento no. Eso significa que cuando yo priorizo un espacio discursivo con la empresa, atiendo más a sus intereses, lo que hace que las negociaciones multilaterales sean mucho más fructíferas, porque la polaridad de intereses y sobre todo la pluralidad de esos intereses se refleja mucho mejor, lo que hace que la gente tenga más incentivos a, uno, participar en esas negociaciones y no actuar de forma discrecional, que es lo que sucede en el status quo, y dos, a legitimar mucho más estas negociaciones per se. La segunda razón es porque ahora la RSC que tienen que asumir las empresas sí que tiene un efecto positivo, porque ahora ya no es solo un impacto coactivo que hace el gobierno a estas empresas, sino que hay un intermediario que es justamente este movimiento ambientalista que da más espacio discursivo, que lo que hace es suavizar. Da una serie de contrapesos, como por ejemplo un mayor espacio mediático para que la empresa se pueda visibilizar como una entidad verde, por ejemplo un discurso en redes sociales dentro del movimiento ambientalista que reconoce que esa empresa es eco-friendly, etcétera, 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 que lo que hace es que la aceptación de la RSC en la comparativa sea mucho mejor en oposición. Lo que nuevamente hace que cuando yo tenga que aceptar la política coactiva del gobierno como empresa, tenga más incentivos, porque el actor en el que va a repercutir también es aliado mío, porque reconoce mis prioridades y trata de cohesionarlas en la negociación. Y la tercera y última razón
es porque probablemente ahora haya reciprocidad mutua, cuando normalmente lo que se hace en la comparativa es que al priorizar al partido político, como normalmente hay unos intereses comunes, se produce una cámara de eco. Lo que hacen los partidos y los movimientos es darse mutuamente beneficios para tratar de crecer, pero se produce el bloqueo del stakeholder, que es la empresa. ¿Cómo cambia esto en la comparativa? Cuando se introduce a la empresa ya tiene incentivos también dentro de ese coste de oportunidad, tiene expectativas a partir de lo que se produce en la discusión para hacerse más ambientalista. Por lo tanto, el movimiento percibe que ahora un enemigo potencial, uno a nivel discursivo, segundo a nivel mediático y tercero a nivel fáctico, reduce mucho su importancia. ¿Por qué esto es importante? Uno, por la pugna narrativa, porque probablemente lo que sucede en el mundo de gobierno es que sí, me va muy bien con el político, pero hay una polaridad de discursos, lo que hace que las personas tiendan a elegir entre el partido político o la empresa. ¿Por qué eligen a la empresa? Uno, por el hartazgo al partido político; dos, porque necesitan la empresa para consumir de forma razonable; y tres, porque la expectativa de crecimiento de las personas, en la mayoría de los casos, no sea a través de los partidos políticos, sino en las empresas, que es donde trabajan. En segundo lugar, porque a través de la empresa llego a más áreas. Probablemente la empresa sí que llega a, por ejemplo, a zonas despobladas que el partido político desprioriza porque no es estratégico. Eso significa que también en esas áreas que es donde más se estaba contaminando, se reducen los niveles de contaminación y se consiguen menores efectos. Y tercero, porque la imagen de la empresa mejora mucho más y, sobre todo, lo que hace es reducir los cabreos de la gente con respecto a los daños del movimiento verde, cortar carreteras, etcétera, etcétera. Por todo ello, solo puede ganar primera posición. Gracias. Muchísimas gracias por ese maravilloso discurso, Juanjo. Ahora llamamos a Bea para que termine el debate en Cámara Alta del Gobierno. Hola, intuyo que se me escucha bien. Voy a echarme agua mientras. Entiendo. Sí. Bueno, pues saludito, obviamente, a toda la sala. Mola mucho debatir contra amigos. Y a Mario, obviamente, que está bebiendo agua. Vale. Pues me pongo el cronómetro y empiezo. Hay un problema de plausibilidad en el caso de oposición enorme. Lo primero, si las empresas son tan sumamente malas, contaminantes, ese tipo de cosas, no entiendo por qué van a hacerle caso a un movimiento medioambientalista que le dice, oye, tienes que no contaminar porque nos estamos muriendo. Creo que precisamente a través de políticas que les impongan sanciones si no cumplen ciertos estándares va a ser la única forma de que esas empresas puedan volverse verdes. Creo que si tan sumamente malas son estas empresas, la única forma es que sí se les obligue. Alta de oposición nos dice, no, es que las políticas son muy coactivas. ¿Y dónde está el problema? Es que es la única forma de que esas empresas intenten contaminar un poquito menos. No lo van a hacer por su bienestar, por su propia voluntad, precisamente porque el dinero lo están poniendo por delante. El movimiento ambientalista, cuando se alía con una empresa privada, no tiene ningún tipo de capacidad de acción, porque la empresa lo único que quiere el movimiento es para decir, oh, mira, soy eco-friendly, puedes comprarme más a mí porque soy bueno con el medio ambiente. Realmente a la empresa se la pela total y absolutamente las medidas que realmente quiere hacer el medio ambiente. Pero segundo, creo que precisamente las políticas pueden ser más neutras y menos atacantes para las empresas. Pero, ponemos el encuadre de alta oposición. Las empresas son malas y contaminan, entonces, pues bueno, hay que ser como majos con ellos porque encima están enfadadas. Entonces, si no eres como súper majo con ellos como movimiento ambientalista, pues no vas a conseguir que esas empresas sigan las medidas verdes. Mira, creo que precisamente las alianzas van a ser muchísimo peores y muchísimo más flojas, porque ahora mismo se están aliando con el que lleva puteándoles 20 años con la tontería de la Agenda 2030. Creo que precisamente por eso lo que mejor le viene al movimiento ambientalista es aliarse con partidos políticos que realmente vayan en torno a su ideología, en lugar de realmente unirse a empresas privadas que son súper capitalistas y que han generado tantísimo. Todo un encuadre de alta de oposición, y si baja de oposición va a ser por lo mismo, es automitigatorio. No tiene ningún tipo de sentido que el movimiento ambientalista sea anticapitalista y se alíe con empresas privadas que no les hacen ni puto caso y que para lo que quieren estas alianzas es precisamente para dar una buena imagen y para tener una buena propaganda, y que ahora mismo McDonald's tenga las mesas de madera en lugar de plástico, pero siguen cogiendo la carne de macrogranjas que contaminan un huevo. Creo que el problema de plausibilidad está ahí. Vamos a ver cómo entra el caso de gobierno. Primero baja.
Vea, voy a desencuadrarte. Mira, lo que pasa es que los movimientos y las empresas sí tienen incentivos a aliarse porque, uno, es más barato, porque dos, hay incentivos para I+D y porque tres, literalmente esto es lo que evita que te metan multas por carbón. Vale. Entonces me tienes que encuadrar porque las únicas empresas con las que se van a liar son precisamente las que les den I+D. No entiendo el beneficio que tiene el movimiento ambientalista de aliarse con McDonald's o con otras enormes empresas. Es una caracterización de la leche y una carga de la prueba que me tienes que probar que vaya única y exclusivamente con ellas y que incluso esas mismas empresas que también contaminan, porque no es como que ahora el I+D sea súper verde, hay muchas veces que las empresas energéticas también siguen contaminando, aunque quieran ir como un poco de más empresas limpias. Tienes que mostrarme por qué van a ir como tan en sintonía como para que el greenwashing y todas las ganancias económicas que puedan sacar a través de eso vayan a ser como tan fuertes como para que cumplan las medidas. Creo que es bastante poco probable. Vamos a ver entonces cómo entra el caso, repito, de alto gobierno. Creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que la única forma en la que el movimiento medioambientalista consiga sus objetivos de que efectivamente el mundo pues se arregle un poco con el cambio climático es a través de leyes. ¿Por qué? Porque precisamente hay un problema gordo con parece que cuanto menos contamines, o sea, muchas veces tienes que sacrificar ciertas cosas para poder contaminar menos. Creo que por eso se obliga muchas veces, está obligando a cambiar a coches eléctricos, porque son, aunque sean más caros, es la única forma de que esa contaminación no la haya. Todo esto solo se hace a través de leyes que sí, que son coactivas, pero que coaccionan a la gente, pero que es la única forma realmente de poder conseguir esto. Hay que entender que entonces la capacidad de acción es algo que no solo al movimiento ambientalista, sino que también a todos los movimientos les puede como venir bien, ¿no? O sea, entiendo que al final cuando tú eres un movimiento social, lo que más quieres es que sea, en plan, tu idea acabe prosperando. Hay que tener en cuenta otra cosa. Creo que en cuanto te unes a una ONG no tienes como ningún tipo de beneficio tangible. O sea, al final una ONG no tiene como ningún tipo de poder para poder gestionar cosas. Creo que al final tú como movimiento te viene mucho mejor estar con un partido político que realmente te dé la posibilidad de realizar cambios y de generar leyes que te vengan bien. Pero es que lo siguiente es que muy probablemente tu masa de votantes, sí, o sea, la masa de votantes de esos partidos siga como exactamente igual. Al final yo creo que lo que hace el movimiento verde es meter sus políticas de una forma mucho más neutra, precisamente para que las empresas que tanto le preocupan al toda oposición porque son las más contaminantes, acaben siendo como tengan medidas que realmente pueden cumplir sin estar sacrificando demasiadas cosas. Creo que cuando el movimiento verde se pone a hacer alianzas con las empresas privadas, es muy probable que las empresas sean muchísimo más fuertes. Al final los partidos políticos tienen más contrapesos para que esas medidas sean un poco, aunque vayan de una forma un poco más despacio porque sean más flojas y menos radicales, que probablemente sea como más neutra para que todo el mundo pueda estar bien. Esto es extremadamente positivo porque es la única forma. Es decir, yo como movimiento, vale, voy a ir a baja de oposición y le explico este punto. Uy, alta. El problema es que la comparativa no es excluyente. Las leyes van a seguir estando en ambos lados de la casa. La comparativa es ¿cómo cambio las relaciones con la empresa de polarización? Necesito priorizarles en el espacio, necesito darles incentivos. Eso no se ha naturado. Es que no vas a cambiar las relaciones. Es que a la empresa lo único que le importa es el dinero, esté contigo o esté sin ti. Entonces, cuando tú le pongas un poquito más de presión de, oye, estás pasando de la raya con la contaminación, ¿eh? La empresa va a decir, bueno, me suda toda la polla, si me quieres apoyar, maravilloso, y si no, también, o sea, me da exactamente igual. Precisamente el partido político tiene muchísimo más que perder, ya lo explica Dani, a la hora de perder votantes, porque ha hecho ciertas promesas electorales que ahora no está cumpliendo, de perder realmente el apoyo de este movimiento tan sumamente grande y que haya como más problemas de votantes. Creo que el apoyo social hacia los partidos políticos es mucho más variable que el que hacia las empresas. Por eso es mucho más importante que los partidos políticos estén aliados con el movimiento verde y del revés, porque es mucho más probable que precisamente los que le hagan algo de caso a las políticas y a las medidas que quiere conseguir el movimiento verde sean los partidos políticos, porque tienen algo que perder. Probablemente sea una alianza falsa con las empresas, probablemente sean muy superficiales y probablemente a la primera de cambio, cuando te pongas estricto, acaben mandándote a la basura. Solo puedes conseguir algún tipo de cambio desde alto gobierno. Muchísimas gracias por ese maravilloso discurso. Ahora, para terminar el debate en las cámaras altas, llamamos a Jaime. Jaime, tu primera palabra.
Hola, ¿se me escucha? Se le escucha perfecto. Vale, pues eso, en lo que me pongo el crono, muy contento de debatir esta sala, grandes amigos, o sea que, pues eso, vamos a ver. Y gracias a Jaca por venir a este torneo conmigo, porque creo que lo vamos a hacer muy bien. Me pongo el crono y empiezo. Empiezo en 3, 2, 1, tiempo. Mira, panel, 3 respuestas claras al caso de alta de gobierno. La primera es que en ningún momento demuestran la excluyencia de estas cosas. La respuesta de a esto es, oye, pero es que los gobiernos son los únicos que tienen incentivos para ayudar de una manera perpetua. Esto es una tensión interna dentro de su caso, porque estos incentivos existen dentro de los dos mundos, no dependen de la negociación efectiva del partido ambientalista, lo que prueba que no necesito negociar con ellos porque ya tienen incentivos para legislar. Primer fallo grande dentro de su discurso. Segundo, el propio encuadre ya depende de que todos los partidos defiendan el movimiento ambientalista. Esto es falso, porque incluso aunque todos aceptasen que el movimiento ambientalista es bueno, dentro de política tengo que priorizar ciertos discursos dentro del discurso político, ciertas acciones, lo que implica que eso ya va a estar ideologizado. La relevancia que le dé dentro del discurso político o dentro del plan de acción que tenga, siempre va a haber una ideología clara dentro de los partidos que no existe en ningún otro sitio. Pero tercera respuesta, la única explicación de alta de gobierno es que las empresas me pueden decir que el gobierno puede imponer y las empresas no pueden decir nada. Esto es falso, de nuevo, porque las empresas tienen una alternativa muy clara. Si estamos hablando de empresas grandes como McDonald's, como tal, las políticas sirven para que yo me vaya del país, yo me deslocalice, que es muy barato, y que no tenga que estar supeditado a estas legislaciones. Es decir, es extremadamente fácil burlar las legislaciones si no estoy convenciendo a estas empresas de la capacidad efectiva del cambio. Pero vamos con los 2 puntos entonces principales del caso de alta de gobierno y vamos a dejar clarísima la comparativa. El primero, ¿cómo se perpetúa una mayor capacidad de cambio en el largo plazo? Primera respuesta a esto. Note que existen crisis multifactoriales que dañan necesariamente la capacidad de los gobiernos muchísimo. Es decir, que todos los gobiernos pierden una cantidad de imagen monstruosa porque siempre se ven supeditados a crisis, lo que hace que sea muy probable la alternancia política. En el momento en el que no todos los gobiernos le dan la misma priorización al cambio climático, ya estoy produciendo un daño a la capacidad efectiva de cambio. Pero segundo, es que incluso aunque se la dieran, ya tengo que volver a negociar con un nuevo partido político, lo que implica que los esfuerzos son mucho más grandes para conseguir el mismo cambio. Esta es la comparativa que califica Juanjo y a la que no responden. Pero vamos con el coste de oportunidad y luego explicamos cómo la capacidad efectiva de cambio mayor en oposición. Antes, punto a Dani. Sí, en tu caso se habla de priorizar, pero los recursos negociadores de un movimiento social son muy limitados. La capacidad de negociación en alta posición es nula. No hay agentes negociadores. ¿Quiénes pero son agentes que negocian? Hay un grandísimo problema en el caso de alta de gobierno. El caso de alta de gobierno son negociaciones excluyentes. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno se dedica a hacer mensajes coactivos y cuando se dedica a imponer las políticas, necesariamente daña la imagen de las empresas, ataca públicamente la imagen de las empresas. Eso permite que no pueda hacer, en ningún momento no pueda coexistir las dos explicaciones, no puedan coexistir las dos negociaciones. ¿Esto qué hace? Que si la explicación del coste de oportunidad de alta de gobierno quería ganarla, no es cierta, porque el coste de oportunidad es mucho mayor dentro del mundo de gobierno, porque realmente necesito atacar a las empresas e imponerles ciertos comportamientos que van a deslegitimar la capacidad que tengo de promover un cambio efectivo, porque no puedo negociar con los dos a la vez, no puedo juntar los beneficios de los dos mundos. Esto no existe dentro del mundo de alta de gobierno. Pero vamos a explicar entonces cómo se da una capacidad efectiva de cambio y vamos a quemar el caso que quería traer nuestra baja. Antes, ¿va a traer algún punto de baja de gobierno? 3, 2, 1. Vale, pues entonces vamos a explicar cómo la capacidad de cambio es mucho mayor dentro del mundo de gobierno de manera muy simple. Noten que la capacidad de perpetuar los cambios en el largo plazo en oposición va a ser mucho más grande, en primer lugar, por la simple cuestión de que no tenemos que supeditarnos a los cambios constantes de gobiernos. Es decir, que las empresas tienen una vocación de perpetuidad, las ONGs están legitimadas del paso del tiempo. Este es el primer punto que no vamos a tener que negociar muchas veces. El esfuerzo es mucho menor para conseguir el mismo cambio. Pero la segunda explicación es que el esfuerzo y la capacidad de negociación efectiva con los gobiernos es precedente lógico para dirigir esfuerzos más efectivos. Noten que las negociaciones, alta de gobierno no responde a los incentivos que te da Juanjo para hacer estas negociaciones, como son responsabilidad social corporativa, como son wasear tu imagen, pero vamos a explicar cómo van a tener unos incentivos aún mucho mayores. Pero la primera razón es porque
las empresas se va a hacer una negociación más racional, que va a hacer a las empresas conocer los beneficios propios del movimiento ambientalista. Pero ¿por qué esto promueve un cambio más efectivo? En primer lugar, porque las empresas son las que tienen la capacidad de democratizar el cambio. Es decir, las empresas tienen incentivos enfocados en beneficios económicos, lo que hace que invertirán y democratizarán cuando vean oportunidades de mercado, que hace que se pueda reducir el precio de manera efectiva. Si la comparativa era frente a solo las leyes pueden generar un cambio, sin leyes va a haber en los dos mundos. En el mundo de la oposición, las empresas se convencen de los beneficios efectivos que tiene invertir y reducir los costos marginales que van teniendo estas tecnologías. ¿Esto que permite? Que es la única comparativa en la que cuando conseguimos beneficios efectivos en las negociaciones, que ya hemos probado cómo van a pasar, se perpetuarán en el largo plazo porque se reducen los costes que existen dentro del movimiento ambientalista. El gobierno no tiene incentivos para hacer esto porque simplemente, como dice alta de gobierno, puede imponerlo por leyes, pero las leyes aparecen en los dos mundos. Segundo punto por el que la capacidad de cambio efectiva es mucho más grande, porque la legitimación popular es mucho más clara dentro del mundo de oposición, porque las empresas tienen un claro incentivo de marketing que depende de que se legitimen estos incentivos ambientalistas. Pero ojo, es que además la capacidad de cambio no depende de que yo sepa que estoy siendo ambientalista. Depende simplemente de que convenza a la gente de que tienen que hacer ciertas cosas. Si en McDonald's como más McChicken en vez de cosas de carne roja, intrínsecamente estoy reduciendo el consumo de carne roja, el movimiento está consiguiendo cambios efectivos. Tercer punto, porque el mensaje del gobierno ya hemos visto cómo ataca a las empresas. En el contracaso, los dos aprendemos cómo nos beneficiamos. En el momento en que las empresas empiezan a ser eco-friendly, el gobierno no tiene por qué dañar la imagen de las empresas, se puede producir una negociación efectiva a tres partes que beneficia a todo el mundo. En el mundo del gobierno solo impongo coactivamente lo que me imposibilita realizar cambios efectivos, porque las empresas necesariamente se ven dañadas. Cuarto, porque entonces también la adaptabilidad de las empresas a los cambios de las demandas del movimiento es tremendamente más grande. Noten que las demandas del movimiento ambientalista no han sido las mismas a lo largo del tiempo porque han dependido de ciertos avances científicos y de ciertos descubrimientos. Esto implica que las demandas van cambiando y los requisitos van aumentando y cambiando. Cuando tengo que hacer una negociación con un gobierno, la capacidad del gobierno que tiene después de cambiar en torno a las demandas ambientalistas es mínima porque se tiene que ver supeditado a una democracia, a una burocracia significativamente grande. Esto no pasa en el mundo de la oposición, porque podemos adaptar como queramos nuestras políticas si estamos convencidos del objetivo. Me da igual si lo que dice alta de gobierno es que las empresas solo lo hacen porque quieren dinero, pero siempre que nosotros consigamos beneficios efectivos, como si quieren ganar todo el dinero del mundo, realmente estaremos salvando el medio ambiente. Entonces, ¿cuál es la ponderación clara del caso de alta de la oposición? Que la capacidad de cambio es significativamente más grande. Es decir, somos la única cámara que probamos cómo hay una capacidad de cambio mucho más efectiva sin tener que usar tantos recursos, porque es lo importante de la comparativa, la priorización. Por todo eso, alta de oposición. Muchísimas gracias por ese maravilloso discurso. Ahora, para abrir el debate en bajas, llamamos a Aranza. Aranza, tu primera palabra. Espectacular. Va. Los boys, por favor, por chat. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Hay que hacer una aclaración. Este debate toma en torno a priorizar directamente las negociaciones, a no priorizar directamente las negociaciones, sino es la lógica de cómo priorizamos las alianzas. En este sentido, sí tiene que ver con cómo el actor elige a un actor sobre otro. En este sentido, nuestra extensión va a tener dos criterios de importancia. La primera es en cómo si es una extensión exclusiva. Aquí ya es una diferencia directa con la alta, pero en segunda lo que voy a hacer es explicar la necesidad de la medida a partir de la cosmovisión que tiene el actor. Creemos que el problema en sí mismo con el caso que tiene alta de oposición es que no está explicada la suficiente agencia que tiene un movimiento para lidiar con las empresas tan grandes. Es decir, lo que yo voy a hacer es explicarte cómo la comparativa no es que los movimientos estén o no y que las empresas siguen haciendo lo que quieran, sino la lógica que yo voy a hacer es explicar cómo si hay capacidad de cambio a partir de lo que sucede en el status quo. Y creemos que el último punto de burocracia es altamente simétrico. Hay burocracia directamente en el gobierno, hay burocracia directamente en las empresas. Creemos que este no es un punto diferenciador que no tome en torno relevancia dentro de este debate. Lo que yo te voy a explicar son dos cuestiones y vamos a empezar con algo que ninguna de las altas hace, que es hacer un buen análisis del actor, que es altamente relevante. El primero es cuáles son los intereses del movimiento ambientalista en el status quo. Creemos que son tres. Uno, tener un buen posicionamiento frente a las críticas opositoras. Dos, probablemente informar. Esto tiene un matiz relevante, porque no solo es a lo que las personas pueden acceder directamente buscando en internet, sino es potencialmente que hay una diferencia entre la conciencia que hacemos en cómo podemos generar cambios, que solo se traduce a partir de la concientización que hace directamente el movimiento, y la tercera es directamente una concientización que sí proviene del matiz de cómo lo pueden hacer estos
estos grandes movimientos. ¿Por qué eso es lo más relevante? Tres respuestas aquí. La primera es porque una gran parte de la contaminación la hacen literalmente las personas de a pie. El que más personas podamos concientizar sí hace un cambio significativo entre las personas, que genera un cambio para directamente el movimiento ambiental. 2, hay un bombardeo de que las personas no saben qué creer. Potencialmente lo que hace es un cambio diferenciador dentro de las personas para poder hacer estructuras que digan hacia dónde dirigirnos para resolver los problemas del cambio climático. Pero tercero, creemos que la lógica de por qué eso es lo más relevante es porque el colectivo medioambiental tiene que pensar que su alianza es suficientemente buena para hacer un cambio en el status quo. Una vez explicado esto, vamos a explicar la primera extensión, que tiene que ver en cómo es el status quo. Creemos que los privados y las ONGs ya hacen suficiente esfuerzo medioambiental sin los movimientos. Si demuestro esto con eficacia, esto explica que los movimientos ambientales no tienen incentivos de unirse al lado de oposición. Primero, las ONGs ya lo hacen. Literalmente no necesito un colectivo para que la ONG vaya a los lugares desprotegidos. Las negociaciones no tienen que ser directamente con el movimiento ahí. Creemos que incluso teniendo una buena alianza en el gobierno con los partidos desde gobierno, podemos seguir educando a las ONGs de cosas especializadas. Pero 3, las ONGs literalmente ya tienen especialistas y personas que literalmente se dedican a esto. En este sentido, creemos que las ONGs no es un cambio sustancial desde la cosmovisión que tiene el colectivo. Sobre las empresas privadas, 4 puntos aquí. La primera es, las empresas privadas, la básica, tienen incentivos de imagen y de no cancelación. Pero vámonos más allá. Nota que literalmente las políticas de comercialización en el status quo 2024, muchas veces los privados y su economía dependen de prácticas internacionales que no comercian una empresa con otras y literalmente no hacen prácticas en donde, por ejemplo, gastar menos agua, en donde potencialmente no me dañe como literalmente cualquier bosque o cosas por el estilo. Creemos que sigue habiendo una fiscalización internacional y una presión internacional bastante extensa que se dedican actores externos a presionar directamente a los privados. 4, los privados literalmente, que son los que más contaminan y los que caracteriza alta de oposición, son los que potencialmente ni siquiera quieran involucrarse en una alianza conmigo. Creemos que el cambio significativo en donde tenemos más agencia no está suficientemente explicado en por qué hay incentivos reales en que estas empresas sean las que directamente se alineen conmigo. Creemos que es lógico pensar que estas no son las alianzas que estamos haciendo. Pero en cuarto lugar, creemos que existen políticas fiscales. Nota que literalmente en el status quo tenemos al Estado diciéndole a las empresas que les baja los taxes si potencialmente dejan de contaminar el agua, y hacemos apoyos significativos. En este sentido, creemos que esto es lo más relevante. ¿Por qué esto tiene relevancia? En 2 criterios. La primera es porque demostramos cómo no es un actor que se quede sin hacer nada, sino que potencialmente existen actores externos que son mucho más fuertes que el movimiento medioambiental para que dentro de su cabeza se acceda a una cosmovisión de que no es lo que yo tengo que priorizar directamente en este sentido. ¿Por qué lo que nosotros hacemos cuando literalmente podemos concientizar a las personas desde gobierno termina siendo mucho mejor? ¿Cómo se ve esta concientización y cómo va a ganar este debate? Creemos que la concientización se ve mejor en varios aspectos. La primera es en por qué cuando lo dicen los privados potencialmente lo asociemos a una lógica de que solo me quieren vender un producto. Creemos que las personas ya están suficientemente involucradas dentro de esos aspectos. La segunda es que potencialmente cosas como las ONGs no tienen tanto alcance, o sea, en un público específico, entonces a los movimientos literalmente les interesa irse directamente por las personas. Pero la tercera es directamente por cómo repercute esta concienciación dado a los impactos en la agenda política. Nota que lo que nosotros hacemos es que cuando colaboramos con los partidos políticos, aseguramos que cosas como por ejemplo los temas ambientales se integren dentro de las agendas nacionales. Esto no es importante para pasar políticas como le dice mi alta, sino es que potencialmente solo tengan visibilidad en el debate público. Esto se ve como que literalmente los partidos los llevan a temas como literalmente medios de comunicación, plataformas electorales, lo cual sí eleva la prioridad que tiene esto dentro de la parte política. Entonces probablemente el grado en el que analicemos estas cosas se vea mucho mayor. Creemos que en este sentido se haya un cambio de narrativa desde quien lo dice. En este sentido es exclusivo el punto de donde concientizamos mejor a las personas. Creemos que hay 2 impactos directos. El primero es en cómo movilizamos y cómo hay mayor apoyo popular. Nota que los partidos políticos ya tienen bases de apoyo y redes electorales que pueden movilizarse a favor de las causas de los movimientos ambientales. Esto probablemente sí aumente mejor porque sea una mayor presión pública que tengamos, lo cual sí haga que literalmente el movimiento ambiental reaccione a que tengo mayor fiscalización por parte de las personas, pero sobre todo que me puedo colectivizar más. Este es un punto exclusivo en donde las personas y el movimiento reconoce que sí hace un cambio significativo en el status quo. La segunda extensión toma en torno a cómo nos volvemos mucho más fuertes frente a la oposición. Nota que el problema del caso de las oposiciones es que cuando los movimientos ambientales son externos, hace que sea mucho más fácil las críticas a los movimientos en sí mismo. Literalmente el constante choque que existe entre los gobiernos y las empresas, dadas las ideologías diciendo lo que dicen probablemente ni siquiera funcione. Creemos que este constante backlash que le reciben los movimientos cuando no están cercanos a la política es altamente detrimental. ¿Por qué nos interesa que los movimientos no nos critiquen directamente como los partidos? Uno, porque literalmente tienen mucha capacidad discursiva.
hace que las personas constantemente se sesguen, probablemente mi alcance sea mucho peor y probablemente la fiscalización con la que yo cuente desde el colectivo sea mucho peor. En este sentido, lo que nosotros hacemos cuando nos aliamos con los partidos políticos, y esto no depende de qué tan eficaz es que se vuelve más complicado que ahora me silencien, porque nota que cualquier crítica a mi movimiento se verá ya no solo como que el movimiento es malo, sino que potencialmente el partido opositor solo busca deslegitimar otro partido. Esto es altamente relevante porque la forma en la que nosotros nos posicionamos dentro del status quo, pero sobre todo la forma en la que podemos percibir que nuestro movimiento sí abona algo más, termina siendo particularmente relevante para el colectivo, dada la injerencia de que si ya las personas reconocen que hay un cambio, lo más relevante es concientizar a las personas de cómo este cambio se materializa en las personas. Creemos que aquí sí hay un delta significativo en donde el colectivo reconoce que si hace un cambio significativo, dado a las características de las altas de que potencialmente no tenemos tantos recursos, la forma en la que informamos a las personas termina siendo mucho mejor, pero la forma en la que no nos obstaculizamos directamente hacia las oposiciones y probablemente nos volvamos mucho más partícipes dentro del espectro político, las personas nos oyen, pero se vuelve mucho más complicado que me silencien, indiscutiblemente gana bajo gobierno. Muchísimas gracias por ese maravilloso discurso. Ahora, para abrir el debate en Cámara Baja de Oposición, llamamos a Fernando. Fernando, tu primera palabra. Hola, ¿se me escucha correctamente? Se te escucha perfecto. Maravilla. Los voice por el chat, porfa. Muy bien, los puntos por el chat, lo que he dicho, empiezo el discurso en 3, 2, 1. Creo que es importante leer el manual específicamente cuando dice que las mociones de elegir uno sobre otro implican exclusividad, es decir, que las opciones a 3 desde oposición no son legítimas como dentro del debate. Esto va a ser bastante importante para la extensión que vamos a traer, porque significa que tenemos que probar beneficios exclusivos de cada lado para el actor en particular. De manera que los análisis que existen hasta ahora con respecto a los incentivos que tienen los agentes exógenos con los que se relacionan los movimientos medioambientales pasan a tener una relevancia de segundo plano. Vamos a ir punto por punto por todos los puntos de esta extensión para comprobar por qué gana baja de oposición. ¿De acuerdo? En primer lugar, como movimiento ambientalista, lo que nosotros pretendemos es generar el mayor impacto social, el mayor impacto dentro del medio ambiente, es decir, mejorar la calidad de vida de las personas a nivel medioambiental. Nota cómo esto va a ser importante en cuanto a en cuál de los dos mundos yo tengo más capacidad para conseguir los efectos que yo pretendo conseguir. Vamos a pensar en por dónde pasan estos efectos. Estos efectos pasan por medidas que sean a largo plazo, porque la protección de los ecosistemas dependen de la existencia del ecosistema durante mucho tiempo. De manera que ya vemos que directamente las alianzas con los partidos políticos no son buenas per se, porque estas alianzas dependen de la capacidad que tienen los propios partidos políticos para poder acceder al poder, que depende, por tanto, de una vez cada 4 años. Cuando yo estoy teniendo que tomar decisiones que son a más largo plazo, no tengo ciertos incentivos para aceptar o para cumplir con lo que yo estoy proponiendo. Además, el segundo lugar es que esto entra directamente en la comparativa con la capacidad de daño global que tienen directamente las grandes empresas para poder afectar a la ciudadanía. Y no hablamos solamente de McDonald's, hablamos también de Nvidia, por ejemplo, que ella solita, solamente por los servidores para poder mover toda la IA, ha subido unas décimas la temperatura global del planeta. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que existen elementos exógenos que tienen capacidad para poder influir sobre todo el globo, y nosotros tenemos que elegir, por tanto, aquellas regiones particulares específicas localizadas geográficamente, apoyar a un sistema particular sin tener la expectativa de que este sistema vaya a ganar, aun ganando sin tener la expectativa de que este partido vaya a cumplir con sus promesas, porque el medio ambiente tiene un coste político bastante reducido, porque es una cosa muy difusa para todas las personas, y además tenemos que
someternos a que las decisiones que tomemos estén aplicadas solamente a un rango de 4 años. Creo que si tenemos que priorizar, es más importante dedicarnos a empresas, a actores que tienen capacidad de influencia global y que además facilitan la posibilidad de que yo encuentre una alternativa. Cuando yo me quiero posicionar con IBM o Nvidia, y Nvidia no quiere posicionarse conmigo, precisamente teniendo en cuenta el encuadre que dice Alta de Gobierno con respecto a el greenwashing que hacen estas empresas, es mucho más probable que el resto de la competencia sí que se vaya a alinear conmigo. Y nota, esto depende de que en efecto sea rentable para las empresas participar de estas dinámicas, lo cual absolutamente cierto. Es rentable para estas empresas en tanto que lo que reciben es un retorno de inversión superior al que estaban recibiendo anteriormente, sobre todo cuando el resto de empresas se están dedicando a esto que es importante para la ciudadanía. Pero es que vamos más allá. Cuando nosotros estamos asociados a los partidos políticos, necesariamente tenemos un coste ideológico ahí para nosotros. Un coste ideológico transmitido y manifestado en la posición del lobista, la posición del conferenciante de turno que está aliado políticamente con este partido político. Eso lo que significa es que está directamente expuesto a uno o todos los ataques de personas que están no solamente en contra de su forma concreta de hacer y llevar a cabo los fines del movimiento ambientalista, sino también del propio público que en el momento en el que cambia de partido político para poder suplir las necesidades que tiene en tanto que persona que se está dedicando a esto, el resto de la sociedad lo está observando y le está poniendo directamente la etiqueta de chaquetero. Notad cómo la etiqueta de chaquetero no es necesariamente mala per se, si no fuera porque en contextos específicos de política tiene muchísima mala visión. A todos los partidos que se posicionan de un lado y después se posicionan de otro suelen no generar suficiente confianza en el electorado para en efecto conseguir seguirlos. En la contraparte lo que tenemos es el posicionamiento con una empresa. Si el posicionamiento con una empresa no cumple los requisitos que tenía que hacer, en primer lugar, backlash negativo para ella porque en efecto no está cumpliendo con las alternativas climáticas, y en segundo lugar que existe posibilidad muy fácil, sin ningún tipo de coste social, de podernos cambiar. En las altas se habla también un poco sobre, punto para la alta de gobierno, perdón. Todos los incentivos que quieres probar de que reciben inversión tienen que ser a partir de leyes. Solo vale la pena el medio ambiente si son planes a largo plazo. El análisis de alta de gobierno es el único que explica cómo la mejor posibilidad es a partir de políticas públicas. ¿No tenéis caso? El problema, brother, es que pasa lo mismo que pasa en una final de ese torneo, enhorabuena, eres un crack, que es el hecho de que no conseguís probar el beneficio exclusivo de vuestro campo. ¿Por qué motivo esta legislación no va a ocurrir independientemente de que yo me posicione o no me posicione? Si las razones por las que los partidos políticos tienen incentivos para llevar a cabo la Agenda 2030, por ejemplo, es para el bienestar de toda la ciudadanía, entonces es independiente a la intención que hacen los movimientos por el medio ambiente, porque lo van a hacer independientemente, porque entienden que en efecto es preferible para la ciudadanía, y si lo van a hacer simplemente para conseguir este greenwashing y conseguir más capacidad de adeptos para poder ganar las elecciones, entonces lo que nosotros como movimiento tenemos que valorar es cuál es la capacidad de impacto superior. Si en los dos mundos existe una valoración social positiva hacia las personas que se dedican a las cuestiones del medio ambiente, entonces es probable pensar que las empresas van a tener una tendencia a participar de las dinámicas que nosotros propongamos. Eso lo que quiere decir es que el beneficio exclusivo que vosotros estáis planteando es exclusivamente que la ciudadanía tiene un pro por el TM. No es el hecho de que vayan a conseguir un beneficio para el colectivo simplemente por el hecho de aplicarse a una y no aplicarse a la otra. El punto que plantea Alta de Oposición con respecto a la RSC es interesante, pero insuficiente, en tanto que la RSC acaba dependiendo siempre de cuáles son los incentivos logísticos y legislativos por parte de los estados de turno. Cuando nosotros quitamos la legislación nacional concreta y simplemente nos centramos en los objetivos a largo plazo de estas grandes multinacionales, conseguimos mayores beneficios de nuestro lado. Voto en baja de oposición. Muchísimas gracias por ese discurso, Fernando. Ahora, para terminar el debate en la bancada de gobierno, llevamos a Sebastián. Sebastián, quiero palabra. Sí, los puntos de información por voz, por favor, nada más no lo repitan mucho. O sea, yo les daré el punto que lo escucho la primera vez cuando tenga tiempo.
Y nada, voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Vamos a resumir el caso de ARA porque es muy simple. El caso de ARA es el siguiente. Aprovechamos la plataforma política que trae a todos los políticos para posicionar el movimiento ambientalista. Esto es importante porque noten cómo la plataforma que tienen los políticos es mucho más grande que las empresas y mucho más grande que las ONGs, porque la gente, independientemente de si consumen o no el movimiento ambientalista, está interesada con ver qué va a pasar con la política de su país. Aprovechando esta plataforma, lo que hacemos entonces es concientizar. Y aquí es importante aclarar que la concientización no es necesariamente decir a la gente el cambio climático nos va a matar, y eso ya lo sabemos todo. Creemos que la concientización va en un grado un poquito más fino, de que tiene que ver con acciones que la gente puede tomar con proactividad, con cómo presionar a los gobiernos, con cómo presionar a las empresas, con darle concientización a la gente de que, por ejemplo, hay empresas que están matando ríos, faunas, etcétera. Creemos que este tipo de concientización extra es lo que cambia o es lo que hace la diferencia entre la gente común y corriente que sabe que el cambio climático nos está matando y la gente que realmente se dedica a presionar y tratar de evitar esto porque está consciente realmente de todo lo que esto conlleva. Una vez explicado el caso de ARA, vamos a explicar por qué ganamos el clash más importante, que tiene que ver con la efectividad en la ronda, ganando así el debate. Miren, vamos a empezar este clash entonces con lo que plantea la oposición. ¿Qué dice la oposición con respecto a este clash? Dicen básicamente tres cosas. Número uno, que los partidos políticos ya hacen esto, es decir, ya implementan políticas públicas respondiendo a la alta de gobierno y que por ende hay que priorizar a las empresas que son más dubitativos. En segundo punto, dicen que hay una inestabilidad política y alternancia entre partidos, que es un poco similar a lo que acaba de decir alta baja de oposición. Y en tercer punto, sobre cómo se ideologiza. Vamos a responder a los tres puntos desde baja de gobierno para explicar por qué le ganamos alta oposición. Primero, con respecto a que los partidos ya lo hacen y por ende hay que priorizar a las empresas. Creemos que esto tiene que varias respuestas. Primero, con respecto a las empresas, y es que la efectividad de este tiempo es distinta. Aquí hay dos casos que hay que como matizar con respecto a las empresas. Primer caso, a las empresas ya les importa su imagen y por ende quieren ser verdes. Aquí, cuando quieren ser verdes, de hecho la alternativa que tienen las empresas es no aliarse con el movimiento ambientalista, porque noten cómo como empresa yo puedo ser verde y dar el marketing de que soy verde sin necesariamente aliarme con el movimiento ambientalista, y me conviene más porque entonces la capacidad de fiscalización que yo tengo es muchísimo menor cuando no tengo el puñetero movimiento ambientalista oliéndome las narices. Pero el segundo caso, y es un caso que la gente no reconoce en debate, pero que sucede bastante, es que no a todas las empresas les importa su imagen, porque noten cómo a las empresas les importa su imagen, es solamente aquellas empresas que venden un producto directamente al público. El problema es que hay muchísimas empresas cuyos roles dentro de la economía no es vender un producto al público, sino venderle productos a otras empresas, vender servicios. Estas son empresas que también contaminan muchísimo, pero cuya imagen no repercute en sus ganancias. Por este orden de ideas, creemos que hay un gran grado de empresas que están también contaminando mucho, cuya imagen entonces tampoco está siendo comprometida y por ende tampoco hay presiones para el movimiento ambientalista. Esto te prueba dos cosas, básicamente. En primer lugar, que no es exclusivo, y de hecho hay pocos incentivos a que las empresas colaboren con el mundo ambientalista, pero en segundo lugar, como literalmente las empresas, hay muchas a las cuales no les interesa la imagen directamente. Pero vamos a ser más comparativos que mi alta. Asumamos que sí que se puede colaborar y que las empresas tienen incentivos a hacerlo. Vamos a ponderar entonces aquí, primera comparativa. No negamos que puedan potencialmente pasar. Lo que sí negamos es el impacto gigante que pueda lograr. Y es que noten como que para que una empresa acceda a trabajar con un movimiento ambientalista es un proceso largo, como ya reconocen ambas oposiciones, puesto que son un poco más tenientes. Esto es importante porque noten cómo entonces el impacto que genera una empresa en un mundo donde hay millones de empresas probablemente no sea tan grande como el que puede generar no solamente una política pública, sino lo que habla Aranza de la concientización, que es algo que voy a impactar más adelante. Esto quiere decir que no ser que yo me alíe con Nvidia, como decía alta baja de oposición, que creemos que es poco probable porque es la empresa más gigantesca casi del mundo a día de hoy y por ende tiene pocos incentivos a escuchar un movimiento ambientalista. Probablemente lo más razonable es que me alíe con empresas un poco más pequeñas. El impacto que tienen las mismas sobre el medio ambiente es en la comparativa menor que el que podría tener una política pública, por ejemplo. Con esto extendemos el caso de nuestra alta en primer punto. Pero en segundo punto, vamos al punto de la priorización, rescatando lo de nuestra alta. Aquí vamos a hacer engage con la segunda clínica hacia alta oposición de cómo es exclusivo. Noten cómo nuestro punto sí que termina siendo exclusivo con respecto a lo de la priorización. Porque si bien es cierto que a los partidos políticos no hay que dedicarles mucho tiempo para que pasen políticas públicas, porque como ambas oposiciones reconocen es parte de su agenda política, lo que sí tenemos que hacer es dedicarles tiempo para la concientización. Porque noten cómo los partidos políticos sí que tienen incentivos a empujar políticas públicas, no tienen incentivos a hacer fuertes campañas de concientización para la gente. Porque no es necesariamente que me interese que toda la gente esté súper woke y súper cabrona con el cambio climático y estén como presionar a las empresas, porque eso no me genera votos. Lo que me genera votos es empujar las campañas políticas. Solamente con el movimiento ambientalista presiona al partido político para que les den plataforma. Es cuando esta concientización y estos beneficios que trae la concientización se dan en primer lugar. Aquí es donde demostramos la exclusividad de caso en primer lugar con respecto a la conciencia. Ahora, vamos entonces con varios puntos. Esto no solamente responde al encuadre de que priorizar, sino que además también nos diferencia de nuestra alta, porque ya explicábamos lo de la exclusividad. Pero es que no solamente es eso, sino
sino que si lo que realmente les interesa a ambas altas, y creo que inclusive a baja oposición, es que se logren restricciones para que las empresas no contaminen tanto, noten cómo hay fuertes explicaciones de por qué las restricciones coercitivas no suelen ser tan importantes, porque en efecto las empresas se terminan yendo. Lo que sí es eficiente y sí es importante, termina siendo la presión en sus producciones, es decir, cuando la gente tiene la capacidad de presionar directamente a las empresas o a los gobiernos, entonces eso sí podemos atacar directamente su capacidad de generar ingresos y por ende esto sí que genera una presión significativa más allá de que yo me pueda mover de país. Esto solamente sucede cuando la gente tiene la conciencia activa de poder empezar a castigar a las empresas cuando se pasan súper de lanza. Ya con eso atacamos el primer punto. Pero vamos con los últimos dos puntos que son más rápidos. Con respecto a uno, a la estabilidad política. Noten cómo la inestabilidad política que menciona alta oposición solamente afecta al caso de alta de gobierno, porque en el caso de alta de gobierno necesitamos activamente que los políticos no solamente sigan pasando políticas públicas, sino que además las sigan conservando. Esta explicación, ahora la tomo, perdón, esta explicación solamente apunta a alta de gobierno porque nuestro caso en baja de gobierno es explicar una concientización. Esta concientización se da independientemente de que el partido se quede en el poder, porque cuando una persona ya reconoce que algo está mal, ya se le concientiza, ya entiende lo negativo de todo esto, entonces inclusive si el partido no continúa, las presiones que yo ya establecí y mi ideología que yo ya establecí se perpetúa por el largo del tiempo. Esto responde a ambos bancadas de oposiciones porque no necesitamos de que el partido continúe, ni siquiera necesitamos de que el partido gane, lo que necesitamos es tener su plataforma para poder llegar a toda la gente. Creemos que en nuestras ideas la inestabilidad política que podemos llegar a tener no nos afecta en ningún aspecto. En el caso de baja de gobierno, me quedan 2 segundos, pues rapidísimo, please. El problema es que para que el caso de baja de gobierno funcione tenéis que probar por qué que un partido político diga algo hace que la gente lo siga. Os dicen mucho, la gente ignora. Mira, esto es muy sencillo y creo que ya lo explicaba Aranza. No necesito que toda la gente lo siga, lo único necesario es que el partido político ponga el debate en la mesa y entonces los demás, una, tienen que hacer engage, los demás partidos políticos tienen que hacer engage, pero dos, esta información llega. Si bien es cierto que no todo el mundo se la va a comprar, creemos que a la gran mayoría de gente es medianamente razonable y si como se les expone la información de que de la verga está la situación, probablemente es razonable asumir que por lo menos te concienticen un poco más. Creo que es irrazonable que te presenten a presentar toda la información de lo terrible que está la situación y tú digas, bueno, me la pela. Creo que la gente no funciona así en la como comparativa, nada más el problema es la falta de acceso a información que mucha gente tiene en muchas ocasiones. Vamos con el último punto con respecto a la ideología. Esto es muy sencillo, se responde de la misma manera que el punto anterior, y es que la información no depende de la ideología y por ende es poco politizable con respecto a los partidos políticos. El problema con baja de oposición, ya para pasar a la última comparativa, es que básicamente tienen un poco las mismas premisas que alta de oposición, es decir, que a largo plazo las políticas son necesarias y que no hay certeza de que vaya a ganar. Ambas respuestas, como ya explicaba a alta de oposición, son bastante como simples de responder, y es el punto de no necesitamos que ganen, tampoco necesitamos que duren, porque la concientización es algo que se da y luego no se quita, porque solamente hay capacidad de cambio independientemente del partido. Cuando la gente sabe lo que quiere, ganamos desde baja de oposición. Muchísimas gracias por ese maravilloso discurso. Ahora, para terminar el debate, llamamos a la dupla del TM. Hola, no sé si se me escucha. Se te escucha perfecto. Quiero dedicarle este discurso a Fernando, brother, que ayer dijimos a la hora de la hora que yo iba a ser la dupla del TM y la verdad que me está gustando mucho debatir contigo y eso. Y a ti también, Jaca, bro, y bueno, la sala que también está bastante bien, aunque el engage haya fallecido un poco. Así que vamos a empezar a la cuenta de 3, 2, 1. Voy a hacer este discurso primero lidiando con baja de gobierno. Mira, baja de gobierno se mete un tiro en el pie en el primer minuto de su argumentación, porque dice, mira, lo que importa es la concientización, porque las personas que más contaminan son las personas de a pie. Primero, esto es falso. Como las personas de a pie no contaminamos más que las empresas contaminan un 70% del mundo, las personas de a pie contaminan el 30%. Lo que quiere decir que si hace sentido que que nos dirijamos hacia alguien como movimiento ambientalista es a las empresas y no a las personas de a pie. ¿Por qué? Porque las medidas son más efectivas cuando me dirijo a las empresas. Porque estas personas, como representan un porcentaje bajo de contaminación, probablemente sigan contaminando. Pero en cambio, cuando yo como empresa puedo cambiar el envoltorio y hacerlo biodegradable, cuando puedo como estandarizar mis sistemas de producción para que sean más sostenibles o ecoamigables, lo más probable es que el índice de contaminación realmente baje y mi objetivo como movimiento ambientalista realmente funcione. Pero segundo, el hecho de que las personas como sean las que contaminan más, le pone una carga de la prueba enorme a baja de gobierno. Decir que no tengo que hacer un engage solamente con un 30% de la población como en mi mundo, sino que tienen que hacer un engage con un 90% de la población a lo mejor. Y esto es terriblemente difícil y voy a explicar por qué y voy a responder primero a por qué la contaminación o su punto de la concientización no funciona.
Primero, los puntos de la concientización implican que los cambios son generacionales, ¿cierto? Miren lo que ocurrió con países como Japón cuando intentaron erradicar la basura después de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó con países como China, lo que pasa con países como Corea del Sur, que literalmente les toman 20 o 30 años de cambio en la mente de las personas, porque por más que tengamos a profesores en el colegio diciéndoles a los niños que no tienen que tirar basura al piso, los niños lo siguen haciendo. Probablemente sus padres lo sigan haciendo. Pero quiere decir que nuestra esperanza no está ahora, sino que nuestra esperanza está dentro de 20 a 30 años, por más que el mundo se está a la mierda ahora, se está yendo a la mierda ahora. Pero segundo, porque requiere máxima infraestructura, ¿cierto? El hecho de que yo le empiece a meter muchas campañas de concientización necesariamente requiere ir a un pleno congresal y decirle a la gente como, vamos a meterle 1.000 millones de euros a hacer cursos sobre medio ambiente. Vamos a meterle 1.000 millones de euros a poder hacer tachos de basura sobre la biodegradabilidad. ¿Cuál es el problema con esto? Es muy probable que me encuentre oposiciones muy fuertes, especialmente de partidos de izquierda que quieren como utilizar ese dinero para otras cosas, o de partidos de derecha, lo que les parece que el gasto público es muy malo. Lo que quiere decir que a la larga es altamente probable que las negociaciones directamente se estanquen y no lleguen a buen puerto. Lo que quiere decir que todo el poder de negociación que he utilizado en ir al partido se vaya a la mierda. Pero aquí baja de gobierno responde y dice, no, usted necesita que el debate esté sobre la mesa. Más falso, porque uno, ya existen formas de concientizar a las personas a través de la educación, a través de lo que hace el movimiento ambientalista, pero tercero, a través del sistema, a través del sentido común. Pero segundo, es falso, porque directamente el debate sobre la mesa hace que una vez que el debate se acabe, no pasen más de 10 días que la gente literalmente se olvida de eso. Pero además de eso, tendrían que haber que el debate es tan absolutamente grande como para que trascienda durante los siguientes 10, 15 o 20 años, cosa que no ocurre dentro de su caso. Pero tercero, nos dicen, no hay incentivos a que las empresas se concienticen y jueguen a favor del movimiento ambientalista. Esto es falso. Yo lo respondo en un punto A, vea, y te doy 3 de esto. El primero, ¿cómo es que existen incentivos I+D? Ese es el motivo precisamente por el que Biden tiene incentivos a meterle dinero a las empresas verdes en Estados Unidos, porque son fuertemente rentables, ¿cierto? Pero además de eso, porque implican mucha investigación, mucho desarrollo, más puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Segundo, porque ya existen multas respecto a si contamino mucho o no. Pero tercero, porque los sistemas medioambientales son mucho más baratos, porque no tengo que moverme hasta África o hasta Latinoamérica, tengo que gastar en aduanas, tengo que gastar en pasajes, tengo que gastar en barcos fuertemente extractores, sino que directamente puedo tener una plantita que me sustente toda una fábrica y de loco, porque no gusta que es altamente probable de nuestro lado que se ocurra esta respuesta solo sea en baja de producción. Pero cuarto, dicen, miren, la concientización no depende de la ideología. La concientización sí depende de la ideología, porque en el momento de que tú quieras ser más feliz en la vida de las personas pueden verse fuertemente afectadas, ¿no? En el momento en que a mí me digan, si el gasto contigo, probablemente la persona de la lista radical o el votante de Vox me diga como, no quiero, porque está afectando las libertades. O altamente probable que la gente literalmente se ponga en contra porque sienten que están descubriéndose en aspectos de su vida al que el gobierno no le compete. Creemos que sí depende de la ideología por sentido. Vamos a estudiar con Altadeco, no sin antes punto larga. Si llevan años odiando y sin hacer caso al movimiento, no hay explicaciones de cómo van a cambiar el chip las grandes empresas, solo lo hacen por multas y por leyes que solo pueden darse en el mundo de alta de gobierno. Te he dado 2 motivos más sobre por qué no solo funciona por multas y por leyes. Te he dicho que tienen incentivos capitalistas porque les recorta dinero, porque les recorta inversión, porque les recorta desarrollo, porque me abro literalmente a nuevas áreas de oportunidad. Creo que literalmente estás sistemáticamente ignorando las respuestas que ya te he dado, ¿no? Mira qué es lo que pasa con Tesla y las placas solares. Vamos a responder a alta oposición. Aquí hay tensiones duras que implican responder también a alta de gobierno. Bien. Dice, ya hay política, lo que no hay son empresas y vamos a tener negociaciones a 3 partes. Vamos a asumir que no haya cuchillamiento o que haya cuchillamiento, digamos. Pero el problema aquí es que hay una asunción de que necesariamente va a ser así o de que necesariamente va a haber una negociación a 3 partes, cosa que no. Y hay 0 respuesta alta de gobierno, lo que implica una tensión. Nosotros no dependemos de eso. Nuestra respuesta depende de que, nuestro caso depende de que ya sea que los partidos políticos estén o de que los partidos políticos no estén. Lo que implica que jugamos en ambos escenarios. Lo que quiere decir que nos da mayor posibilidad de certeza o nos da mayor intensidad de impacto. ¿Por qué? Porque esto se materializa mejor en el momento en el que Fernando lo que dice, ojo, se ve como cultural en el tiempo, pero también se ve como crear territorialmente el hecho de a dónde voy a ir a atacar a esto. Lo quiere decir que a lo mejor tener una dictadura ruandosa que le da o al malo o al peor y como movimiento ambientalista a lo mejor no estoy incentivo a leerme con ninguno de ellos. Pero segundo, porque estiman que no hay mantenimiento.
Esto literalmente no es probado y sigue siendo una tensión. Nosotros sí probamos porque han esperado sin mantenimiento justamente por los incentivos a seguir manteniendo mi fábrica funcionando y dándome dinero durante 20, 25 años, 30 años, creemos que esto es mejor. Pero por último, vamos con el alto de gobierno. Primero, se encuadre sobre los movimientos, pero los miembros no funcionan así. Esto es lo que te dice Fernando, ¿no? Los miembros del movimiento siguen teniendo otros incentivos. Votan que votan las izquierdas, un conservador que vota en las derechas. Pero quiere decir que en el momento en que no hay un movimiento político como base de apoyo, porque siento que literalmente están chocando contra mis intereses. Pero segundo, me dicen a las empresas solo les importa el dinero, y nosotros decimos sí, a las empresas solo les importa el dinero, pero eso quiere decir que precisamente podemos adoptar políticas más optimistas que hagan que a la larga los sistemas estandaristas funcionen mucho mejor. Creo que con todo eso ganamos el debate. Muy orgulloso de proponer. Muchísimas gracias por ese maravilloso discurso. Buen debate. Ahorita iremos a deliberar. Regresamos entre 15 y 20 minutos. Invito al panel a dirigirse a deliberación. Perfecto. Empiezo en 3, 2, 1. Bueno, después de una gran deliberación y por decisión unánime, las posiciones quedan de la siguiente manera. En primer lugar, la Cámara Baja de Oposición. En segundo lugar, la Cámara Alta de Oposición. En tercer lugar, la Cámara Alta de Gobierno. Y en cuarto lugar, la Cámara Baja de Gobierno. Vamos a entender por qué las posiciones quedan de la siguiente manera en orden cronológico. Es decir, vamos a iniciar bien con la comparativa entre altas y por qué alta de oposición le gana a alta de gobierno. Vamos a analizar cada caso por separado y vamos a matizar. Primero, vamos a entender el caso de Cámara Alta de Gobierno. Cámara Alta de Gobierno llega entrando al debate explicándote cómo funciona un movimiento ambientalista, cómo de cierta manera un movimiento ambientalista no es un movimiento revolucionario, es decir, que seguramente no quiere hacer grandes cambios dentro del status quo actual, sino les interesa como que transmitir su narrativa y hacer de esa manera hacer cambios chiquitos, y cómo es algo no definitorio el elegir una opción u otra, como de cierta manera ya en el status quo actual, esa es la segunda caracterización, existe como un consenso de que el medio ambiente es importante y por lo tanto ya se entiende cómo es como que priorizable atacar este tipo de problemáticas ambientales, ¿no? Entendiendo eso, también te explica cómo de cierta manera ya el movimiento está implantado dentro de la sociedad y cómo seguramente con una empresa privada tu agencia se va a ver altamente limitada. ¿Por qué? Porque entiendes como seguramente no te permiten tomar como que una gran capacidad de decisión dentro de sus decisiones directivas. En ese sentido entiendo como seguramente lo que pasa es que ya vivimos un mundo politizado, y como exhibimos un mundo politizado, a las personas no les importa tipo apoyar un partido político u otro. En ese sentido entiendo como seguramente los partidos políticos es lo que me da como que una mayor capacidad de agencia, porque tienen intereses a, por ejemplo, trabajar conmigo por intereses de imagen, por intereses de reelección, por intereses de votos. Como de cierta manera cuando trabajan conmigo les permite acceder como que a una cierta cantidad de personas, y esa cantidad de personas les permite tener más agencia. Pero segundo, como incluso cuando incumplen estos partidos políticos sus promesas, yo sigo teniendo capacidad de acción. También te termina explicando cómo con los partidos políticos tengo una capacidad de legislar. Esta capacidad de legislar se ve reflejada en cambios dentro del status quo actual. ¿Cómo son esos cambios? Cambios donde, por ejemplo, yo puedo controlar a las empresas y decirles, mira, tienes que hacer ciertas cosas para que yo pueda cumplir un estándar y no pueda afectar. En ese sentido entiendo como seguramente lo que pasa es que las empresas tienen intereses económicos y se mueven por eso mismo, y como seguramente cuando yo tengo una capacidad de legislar, puedo evitar que esos intereses económicos afecten directamente al medio ambiente, y por lo tanto mi lucha como el movimiento ambientalista se pondera ante todo, ¿no? Vamos a entender el caso de Cámara Alta de Oposición y cómo choca directamente con el caso de Cámara Alta de Gobierno. Cámara Alta de Oposición divide su caso en dos cosas importantes. Uno, incentivos a negociar. Dos, cómo de cierta manera se pueden dar negociaciones efectivas. Vamos con el primer punto. Ellos explican cómo de cierta manera los partidos políticos ya dentro del status quo actual tienen como que incentivos a participar dentro de sí, tienen muchos incentivos a hacerlo. ¿Por qué? Por motivos por motivos de lobby, por motivos de cómo de cierta manera me interesa por obtener votos. También te explica cómo seguramente te interesa también participar en los movimientos ambientalistas porque te dan acceso a otro tipo de lobbies como los movimientos feministas o como por ejemplo los movimientos de izquierda, ¿no? Cómo de
cierta manera también tiene otro interés, como son los intereses transnacionales que les permite, como por ejemplo, apoyar a los movimientos ambientalistas. Y cómo esa, de cierta manera, te permite entender cómo este tipo de, de partidos ya tienen como que interés a negociar con los movimientos ambientalistas dentro del status quo actual, y ya tienen como muchos incentivos a hacerlo constantemente. Como las empresas seguramente no tengan estos mismos incentivos, porque están condicionados de cierta manera a operar cuando, por ejemplo, el movimiento ambientalista le impone ciertas cosas, como de cierta manera se ven afectados por fiscalización, como de cierta manera eso provoca un descontento dentro de la junta directiva e impide que se dé de la mejor manera este tipo de negociación. ¿Qué es lo que pasa? Y entendiendo eso, entiendo como ya aquí existe como que una primera ponderación importante, como seguramente las empresas no estén por siempre para negociar conmigo y como los partidos políticos sí. Por lo tanto, tengo que hacer una priorización con respecto a las empresas porque entiendo que me va a dar mayores beneficios. Pero segundo, explica cómo existe una mayor capacidad de negociación por el acercamiento a las posturas, cómo de cierta manera puedo impactar de manera positiva disculpen, cómo puede impactar de manera positiva a las empresas a partir de cómo podemos negociar. Y lo que pasa, y aquí vamos a entrar directamente con el punto, el primer choque es la capacidad de agencia. Creo que la capacidad de agencia se termina viendo mejor en alta oposición. ¿Por qué? Porque el caso de Cámara Alta del Gobierno depende de la capacidad que yo tengo, por ejemplo, de legislar, y que a partir de legislar puedo hacer como que cambios dentro del status quo actual. Fíjate que el segundo discurso de Cámara Alta de Oposición te dice algo muy importante. Eso no es excluyente, porque ya te explicamos, incluso Cámara Alta de Gobierno dentro de sus mismas explicaciones da a entender cómo ya de por sí está socialmente aceptado de que el medio ambiente es importante y cómo hay intereses de los partidos políticos de hacerlo actualmente. Fíjate que eso es lo que termina pasando. Alta oposición explica cómo no es excluyente esos incentivos y cómo seguramente legislar termina siendo algo simétrico. Pero segundo, creo que lo que termina pasando es que la capacidad de agencia se va a aumentar cuando uno seguramente ya tenga los incentivos de los partidos políticos, pero dos, ahora tengo la capacidad de agencia de incidir, por ejemplo, en las empresas, en grandes empresas donde, por ejemplo, puedo hacer grandes cambios y como este coste de oportunidad se ve muchísimo mejor desde el lado de Cámara Alta de Oposición. Por eso se termina ponderando Cámara Alta de Oposición sobre Cámara Alta de Gobierno. Pero incluso si no me compran esto, creo que lo que termina pasando es que la capacidad de hacer cambios se ve muchísimo más maximizado dentro de Cámara Alta de Oposición. ¿Por qué? Porque creo que lo que pasa es que, como de cierta manera, no te ves afectado por los ciclos de gobierno. Los gobiernos constantemente cambian, las ideologías cambian. Y en ese sentido entiendo que seguramente me vea afectado por este tipo de cosas. Fíjate que en una empresa no ocurren este tipo de acciones porque normalmente siempre se lleva una misma ideología y siempre es un actor más racional. Eso hace que la capacidad de cambio se perdure en el tiempo y por lo tanto la capacidad de cambio se ve muchísimo mejor dentro del lado de Cámara Alta de Oposición. Por eso queda a Cámara Alta de Oposición sobre Cámara Alta de Gobierno. Vamos con la siguiente comparativa, que es Cámara Baja de Gobierno y Cámara Alta de Gobierno. Vamos a entender por qué Cámara Baja de Gobierno no le puede ganar a su alta y vamos a analizar su caso de una manera bien explicada. ¿Qué es lo que pasa con el caso de Cámara Baja de Gobierno? Cámara Baja de Gobierno llega entrando al debate explicándote cómo el interés más importante del movimiento es, por ejemplo, informar a las personas y concientizarlas a partir de puntos de poder donde puedan tener un mayor alcance. No. Segundo, te explico cómo de cierta manera una gran parte de la población es la contaminante, cómo de cierta manera la contaminación es producida de mayor parte por la población en general. Pero segundo, lo que te termina explicando es que muchas veces las poblaciones no saben en qué creer, o sea, no saben cómo de cierta manera formar parte del movimiento ambientalista porque hay tantas variantes y tantas regiones que no saben en cuál de todas creer. Y lo que pasa con las privadas y que las ONG es que ya hacen ciertas acciones dentro del status quo actual dentro del ambiente. Ya tienen incentivos de imagen, ya tienes incentivos de fiscalización, ya tienes incentivos a las empresas contaminantes. Y como de cierta manera la concientización te permite como tener un mayor alcance. ¿Qué es lo que pasa con este punto y por qué no le gana su alta? Lo que termina pasando con el caso de Cámara Baja de Gobierno es que tienen ciertos análisis muy similares a los de su alta. Creo que el caso de, por ejemplo, de informar se podría medio intuir de su alta cuando ellos te explican cómo me interesa tener los partidos políticos, porque ahí puedo tener una plataforma de por sí y cómo eso puede llegar a
a mayor cantidad de personas. Creo que era algo que sí, Baja de Gobierno trata de explicarlo de mejor manera, pero no hay tantas explicaciones o ponderaciones explícitas, porque ese punto se debe ponderar con respecto a los que ya traía su alta. Pero segundo, creo que lo que termina pasando, incluso si no me compran esto, es que el caso de Cámara Baja de Gobierno depende meramente de que los partidos políticos hablen y que se concienticen y que se hagan acciones, cosa que a partir de aquí no hay matizaciones o hay explicaciones de plausibilidad con respecto a eso. Creo que sí, Cámara Baja de Gobierno quería explicarme cómo de cierta manera sí se van a dar este tipo de acciones. Creo que hicieron falta de explicaciones de plausibilidad dentro de por sí, dentro de su caso. Creo que hicieron falta de explicaciones de cómo, por ejemplo, cómo se pueden dar estas discusiones dentro de la vida diaria. Y creo que es cosa de terminar de impactar y chocar esos puntos con respecto a mostrarse más diferenciador con respecto a su alta. Creo que hicieron falta más ponderaciones dentro de su caso para poderle darles el gane con respecto a Cámara Alta de Gobierno. Por eso se pondera Cámara Alta de Gobierno sobre su alta. Vamos con la siguiente comparativa, que es Cámara Alta de Oposición con Cámara Baja de Gobierno. Vamos a entender por qué Cámara Baja de Gobierno no le gana a Cámara Alta de Gobierno. Creo que lo que termina pasando con el caso de Cámara Alta de Gobierno, ya me confundí, disculpe. ¿Qué es lo que pasa con el caso de Cámara Alta de Oposición como choca con Cámara Baja de Gobierno? Lo que termina pasando con el caso de Cámara Baja de Gobierno es que cae, creo, en los mismos errores que en su alta. Depende de que sean análisis excluyentes. Creo que lo que termina pasando con el caso de Cámara Alta de Oposición es que la capacidad de hacer cambios se sigue perpetuando. Creo que los puntos de choque más importantes, que es la capacidad de hacer cambios efectivos, pero segundo, que estos cambios se perduren en el tiempo, se siguen manteniendo en Cámara Alta de Oposición. Cuando ellos te explican cómo de cierta manera este tipo de acciones se siguen perdurando en el tiempo. Cómo puedo tener una mayor capacidad de agencia cuando ya los partidos políticos de por sí están interesados con respecto a temas del medio ambiente y cómo seguramente ya las empresas que son como el actor que está como más difícil o está menos dispuesto a negociar cuando yo me enfoco en ellos, tengo una mayor capacidad de agencia porque puedo llegar a más personas porque pueden ser actores fundamentales. Pero segundo, creo que lo que termina pasando es que Cámara Baja de Gobierno depende de una caracterización que no es del todo cierta, que es que la población general es la contaminante. Creo que si termino pensando, el actor más contaminante terminan siendo las empresas de por sí y por lo tanto, como su caso dependía de gran parte de cómo se concientiza la población, creo que Cámara Baja de Gobierno termina chocando de la mejor manera con Cámara Alta de Oposición y por eso se termina ponderando Cámara Alta de Oposición sobre Cámara Baja de Gobierno. Vamos con la siguiente comparativa y cómo entra Cámara Baja de Oposición dentro del debate. Para eso vamos a analizar el caso de Cámara Baja de Oposición. Cámara Baja de Oposición llega entrando al debate explicándote cómo las mociones de priorizar implican que de cierta manera tienen que ser excluyentes. Cómo no puedo tener la medida de gobierno y la medida de oposición dentro de un mismo caso y cómo eso de cierta manera es injusto. También te explica cómo de cierta manera los partidos políticos son cambiantes, sus ideologías son cambiantes, sus personas son cambiantes, sus acciones son cambiantes y cómo seguramente esto impida a, por ejemplo, tu capacidad de, por ejemplo, hacer cambios dentro del status quo actual desde el lado del gobierno. También te explica cómo de cierta manera a las empresas les interesa tener una capacidad de negociación. ¿Por qué? Porque uno, les interesa el tema de la imagen. Fíjate que esto es una respuesta muy similar a su alta, pero un análisis exclusivo es cómo eso impacta dentro de la competitividad de las empresas. Cómo a las empresas les interesa tenerte de tu lado porque eso te permite tener una mayor capacidad de agentes que puedan comprar productos y cómo eso les permite ser más competitivos dentro de un mercado actual. Y es por eso que existe otro incentivo que es la competencia y cómo de cierta manera las empresas tienen incentivos a trabajar conmigo por un tema de competitividad. Fíjate que esto es un análisis exclusivo de su alta, de su baja, corrección. Y lo que termina pasando es cómo de cierta manera los partidos tienen igual intereses en apoyar y igual intereses en ayudar. Vamos a ir con la primera comparativa, que es con su alta, que para mí es la comparativa más cerrada, lo estuvimos discutiendo dentro del panel. Vamos a entender por qué le terminamos dando el grande a Cámara Baja de Oposición. Creo que lo que termina pasando es que Cámara Baja de Oposición hace una extensión por análisis. Piensa que su alta se queda mucho en tema de cómo las empresas me pueden apoyar a partir de lobbies, a partir de, por ejemplo, temas de imagen. Creo que, fíjate que ese análisis se queda ahí. Se queda en que las empresas tienen intereses a apoyarme o intereses a ayudarme por temas de imagen y cómo eso me da crédito.
Creo que lo que pasa es que cámara bajo oposición hace una extensión por análisis, explicándote cómo de cierta manera existen otros incentivos de las empresas a apoyar el movimiento ambientalista y cómo eso me permite tener una capacidad de coacción. Si hablamos dentro del punto de choque, creo que termina siendo el punto de choque, por ejemplo, la capacidad de hacer cambios, termina siendo más matizado dentro de la cámara baja de oposición. Cuando te explican esas líneas de análisis que termina de entender la plausibilidad de que se den este tipo de cambios, por eso ya aquí le estamos dando un primer gane a cámara baja de oposición. Pero segundo, creo que lo que termina pasando con cámara alta de oposición es que de cierta manera, fíjate lo que dije al principio del caso de cámara baja de oposición, depende meramente de que de cierta manera exista un análisis de exclusividad de ambos lados. Lo que pasa con el caso de cámara alta de oposición es que te explica en ciertos casos cómo de cierta manera puedo tener una negociación efectiva a partir de un acercamiento de posturas, cómo de cierta manera existe un interés mayor y cómo puedo funcionar como un actor mediador entre el partido político y la empresa. Fíjate que ese análisis es un análisis que choca directamente con lo que te dice baja de oposición, porque es un análisis que hace que no sea exclusivo la medida de gobierno y por lo tanto no sea tan comparativo el caso de cámara alta de oposición. Por eso el caso de cámara baja de oposición se pondera porque termina siendo más comparativo incluso con los gobiernos. Vamos con la siguiente comparativa, cámara baja de oposición con cámara alta de gobierno. Lo que termina pasando es que son respuestas similares a lo que hice en la comparativa de alta. Creo que lo que pasa con el caso de cámara alta de gobierno es que no explica la exclusividad de su caso y cómo su caso es meramente de ellos. Creo que cámara baja de oposición aprovecha ese punto y explica cómo de cierta manera no es exclusivo que los partidos políticos hagan ese tipo de cosas y cómo en el status quo actual seguramente lo sigan haciendo. Y por eso cámara baja de oposición se pondrá sobre cámara alta de gobierno. Porque cámara alta de gobierno depende de un análisis que sea exclusivo. Como no es exclusivo el choque de la capacidad de hacer cambios, se queda en cámara baja de oposición. Vamos con la siguiente comparativa y última, la comparativa en bajas, cámara baja de gobierno contra cámara baja de oposición. Creo que lo que pasa con el caso de cámara baja de gobierno es que tiene los mismos errores que su alta. Creo que depende de un análisis que no necesariamente es exclusivo. Creo que igual los partidos políticos tienen intereses a hacer conversaciones con respecto al medio ambiente. Creo que igual los partidos políticos tienen intereses a hacer esta capacidad de cambio. Creo que igual los partidos políticos dentro del mundo de oposiciones tienen ese tipo de intereses y por lo tanto, como la capacidad de cambio se ve mejor en baja oposición cuando uno, te explican cómo las negociaciones son mucho más plausibles, pero segundo, te explican cómo de cierta manera los incentivos a cambiar son mucho mejor dentro del cámara baja oposición, se termina ponderando. Estas fueron todas las comparativas. Si me quieren escribir para un feedback, para dudas o para cualquier cosa, o para regañarme o algo, se los dejo aquí. Igual tuvimos una gran deliberación. Invito a mi panel si quieren dejar su número telefónico. Fue un buen debate. Sé que debo algunos feeds de la ronda pasada. Los enviaré